Buenos días, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Damos gloria al Señor que nos da la oportunidad una vez más de estar en su casa adorando su nombre. Hemos cantado el bendito nombre de nuestro Señor, que es digno de toda nuestra adoración. Vamos a ir esta mañana al Antiguo Testamento para continuar con nuestra serie de sermones en el libro de Daniel. Hicimos una pausa la última vez, pero esta mañana vamos a retomar donde nos quedamos en el capítulo 5. Así que abra su Biblia y déjela abierta, por favor, ahí en el capítulo 5 del libro de Daniel. Es una historia que algunos conocen, la que se cuenta en este capítulo. No la vamos a leer de inicio, sino que en la medida en que vayamos avanzando en el sermón vamos a ir también leyendo la historia. Jordan oró antes de comenzar, pero permítame orar otra vez brevemente. Padre, nos exponemos a tu palabra y necesitamos la guía y la dirección de tu Espíritu para entenderla. Señor, ayúdanos a conocerte más a través de este capítulo que vamos a estudiar en esta mañana y pon en nosotros, Señor, la disposición de aplicar los principios que se encuentran aquí todos los días de nuestra vida. Guía al predicador solamente como un instrumento para exponer tu palabra y que a ti sea la gloria, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén. La Biblia es la revelación especial de Dios. El Señor se ha dado a conocer a través de este maravilloso libro. En este libro vemos sus maravillas, vemos sus atributos. A través de este maravilloso libro podemos ver a un Dios creador, podemos ver a un Dios sabio, todopoderoso, infinito, un Dios santo y justo, un Dios soberano, un Dios que dirige la historia, un Dios de amor, también un Dios de gracia, un Dios fiel. Los atributos de Dios se despliegan en todas las páginas de las Escrituras. Pero hay un atributo de Dios, hay un atributo que nosotros encontramos en las Escrituras que debe ser de consuelo para cada uno de nosotros, debe ser de aliento, debe ser de consuelo para el creyente. Y es que nosotros tenemos a un Dios paciente. Dios es un Dios paciente, el Señor es un Dios paciente. Cuando Dios se reveló a Moisés de forma especial, Dios hablando de sí mismo dijo en Éxodo capítulo 34, el Señor, Dios compasivo y clemente, y óigalo bien, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, que guarda misericordia a millares y perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Dios es paciente. Él es lento para la ira. Dios no tiene por qué poner dilación al derramamiento de su ira sobre los pecadores, pero Él no se complace en la muerte de los pecadores, sino que Él quiere y se deleita en perdonar a los que se arrepienten. Él es paciente con los pecadores. A los incrédulos los llama una y otra vez al arrepentimiento, aunque les rechacen. Pero también Él es paciente con sus hijos. Nosotros pecamos contra Dios todos los días le ofendemos con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras actitudes, pero Él nos perdona una y otra vez, porque Él quiere formar el carácter de su Hijo Jesucristo en cada uno de nosotros. En Nehemías capítulo 9, que para mí es uno de los capítulos más emotivos de las Escrituras, nosotros vemos una oración allí, una oración al Señor, donde se nos hace un recuento de cómo Dios ha tratado con el pueblo de Israel desde sus inicios, cómo Dios lo sacó de Egipto, Dios lo libró de la esclavitud, Dios cumplió su promesa de llevarlos a una tierra prometida. Pero el pueblo pecaba una y otra vez contra Dios. En el tiempo de los jueces dice la palabra de Dios que cuando no había rey en Israel, el pueblo hacía lo que bien le parecía. Pecaban una y otra vez, pero Dios les perdonaba.
Dios les cuidaba, Dios le dio la victoria sobre sus enemigos muchas veces. Y el autor en Nehemías, pensando en cómo Dios ha tratado con el pueblo de Israel desde sus inicios hasta ese momento en el que se encontraban, en Nehemías 9:29 el autor dice: orando al Señor, los amonestaste para que volvieran a tu ley. Pero ellos obraron con soberbia y no escucharon tus mandamientos, sino que pecaron contra tus ordenanzas, las cuales, si el hombre las cumple, por ellas vivirá. Dieron la espalda en rebeldía, fueron tercos y no escucharon. Sin embargo, tú fuiste paciente. Fuiste paciente con ellos por muchos años. Los amonestaste con tu espíritu por medio de tus profecías, pero no prestaron oído. El autor dice: Dios fue paciente. Él es un Dios paciente. Y en el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro, hablando también de la segunda venida, él dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Algunos creen que Cristo se ha olvidado de que Él tiene que volver, que Él ha tardado en el cumplimiento de su promesa. Y Pedro dice: no es que Él se ha tardado, es que Él es paciente, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es paciente, hermano, y eso es uno de los atributos de Dios que más consuelo debe darnos a nosotros, sus hijos. Pero hay un día donde Dios dice: ya basta. Hay un día donde Dios dice: se acabó mi paciencia. Hay un día en el que el pecador cruza una línea invisible que separa la paciencia de Dios de la ira de Dios. Y cuando eso ocurre, hermanos, entonces ya no hay manera de volver atrás. Resta solamente una horrenda expectación que el rey Belsasar, nieto de Nabucodonosor, hizo una gran celebración. En los primeros 4 versículos nos dice que hubo una fiesta, 1000 invitados, mucha comida, pero sobre todo mucha bebida. En cada uno de estos versículos, estos primeros 4 versículos, nos dice que estaban bebiendo muchísimo. Léalo conmigo, estos 4 primeros versículos. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000, oiga como dice el texto, bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, oiga lo que hizo: mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén. Oiga, ¿para qué? Para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron, otra vez se menciona, en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino, otra vez, y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Hay 2 elementos que se destacan aquí de esta fiesta: la irreverencia, como usted lo puede ver claramente, y en segundo lugar, la idolatría. Hermanos, la borrachera, los tragos hicieron que este rey llegara al colmo de la irreverencia. Mandó a buscar los vasos de oro y plata que Nabucodonosor, su padre, había traído desde Jerusalén. Cuando dice padre ahí, esa palabra lo que significa es que Nabucodonosor era su predecesor. ¿Qué se dice? Su predecesor, era su abuelo, no era su padre, sino que Belsasar era descendiente de Nabucodonosor. Esa es la idea del texto. Era su abuelo Nabucodonosor. Pues entonces él mandó a buscar los utensilios de la casa de Dios que fueron traídos cuando Nabucodonosor invadió a Jerusalén, los vasos de la casa de Dios para beber el vino en su fiesta. Lo mandó a buscar para que bebiese su vino, él y sus mujeres y sus invitados, en esos vasos. Hermanos, aún él sabiendo la historia de su abuelo Nabucodonosor, aún sabiendo que fue el Dios de los judíos
el Dios que los judíos adoraban precisamente en esos vasos. Conociendo él la historia de su abuelo, yo estoy seguro que él había escuchado que su abuelo sufrió de una enfermedad que lo llevó a estar con las bestias, que lo convirtió en un animal salvaje, y que esa enfermedad de su abuelo fue dada por el Dios de los judíos. A él no le importó eso y mandó a buscar los vasos y los utensilios de la casa de Dios para beber su vino. Aún sabiendo esto, ofende el nombre de Dios usando los vasos sagrados que se usaban en el culto de adoración a Dios para beber su vino y embriagarse como si fuesen vasos comunes. La irreverencia. Y hay que aclarar, hermanos, que aunque eran vasos de oro, no eran vasos mágicos, en realidad eran vasos comunes en el sentido de que no eran vasos caídos del cielo. Sin embargo, eran vasos que habían sido separados para un uso santo. Dios los apartó para que fuesen usados única y exclusivamente para la adoración a Dios. Y Belsasar estaba profanando estas cosas. Belsasar tuvo en poco el nombre y la adoración a Dios. Hermanos, hermanas, escuche esto bien. Para Dios es muy importante su nombre y su adoración. Para Dios no hay una cosa más seria que su nombre y su adoración. Y Belsasar tuvo en poco el nombre y la adoración a Dios. Este rey prepotente, sin temor a Dios, decide burlarse de Dios y alabar a sus dioses falsos mientras bebe su vino en los utensilios sagrados de la casa del Dios de Israel. Tuvo en poco el nombre de Dios. Tuvo en poco las cosas sagradas. Y el pecado más grande que nosotros podemos cometer es tener en poco la gloria y la majestad de Dios. Y ese mismo día Dios dijo, se acabó mi paciencia. Hasta aquí llegó mi paciencia con Babilonia. Hasta aquí. Hermanos, si hoy en día las personas profanan el nombre de Dios y las cosas santas de muchas maneras, en las canciones, eso lo vemos muy común, en las canciones que usan el nombre de Dios en las canciones para decir perversidades. En cualquier canción, hablando hasta de infidelidades, usan el nombre de Dios. Eso es tomar en poco el nombre y la santidad de Dios. En las películas, en las comedias, y muy triste, aún en el pueblo de Dios, qué terrible, gente que hace chistes de las cosas santas, hablando con tanta ligereza de las cosas sagradas. Gente que no muestra respeto por temas que son de tanta seriedad en la iglesia. Eso es tomar en poco el nombre de Dios. Gente que no toma en serio las cosas que Dios toma en serio. Cometen el mismo pecado que este rey. Hermanos, tomar el nombre de Dios, su gloria y su adoración como si fuesen poca cosa, es un terrible pecado delante de Dios. Es un pecado que Dios condena severamente, como vamos a ver en esta historia. Belsasar quiso demostrar que él no tiene miedo ni respeto por las cosas de Dios. Y sin saberlo, cruzó la línea que separa la paciencia de Dios de la ira de Dios. Belsasar no tenía idea, hermanos, de que Dios esa misma noche le dejaría saber que el tiempo de la misericordia había terminado para él. Esa es nuestra primera escena de esta historia. Pero en segundo lugar, vamos a ver nuestra segunda escena, una noche de revelación. Lea conmigo, versículo 5. En aquella misma hora, eso fue casi de inmediato, al instante, ahí mismo, aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo escalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Apareció una mano escribiendo sobre la pared un mensaje para este rey.
Versículo 6, entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas temblaban la una contra la otra. Dice, sus rodillas daban la una contra la otra. Apareció una mano con un mensaje para este rey. Hermanos, imagínense esta escena. Todo el mundo medio borracho, las copas, el ruido, los chistes indecentes, la música, la comedera, todo el mundo relajando con los vasos de la casa de Dios. Y en medio de esa algarabía, de repente un silencio. Todo el mundo se queda espantado. Aparece la gran revelación de parte de Dios. Aparecen unos dedos escribiendo sobre la pared con un mensaje terrible para este rey. De pronto la risa se transformó en espanto. Se arruinó la fiesta. Los ojos enrojecidos por el licor no podían ocultar el terror que les embargaba. Las rodillas le comenzaron a temblar, especialmente las del rey. Una mano que, como va a decir Daniel más adelante en el versículo 24, era de parte de Dios. El dedo estaba grabando el mensaje sobre la pared. Hermanos, si esto era claro, tanto para el rey como para sus invitados, que esto era algo sobrenatural. Un mensaje de juicio para el rey de Babilonia. Dios había tenido paciencia sobre esta nación idólatra, pero esa noche su paciencia se agotó. Versículo 7, el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Manden a buscar a todos los sabios de Babilonia para que digan el mensaje. ¿Qué es lo que significa el mensaje que escribió esta mano? Y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Lo voy a premiar, lo voy a hacer rico, lo voy a vestir con ropas reales al que sea capaz de decirme lo que significa esa escritura. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera otra vez y palideció y sus príncipes estaban perplejos. El rey pasó de la risa a la turbación, mi hermano. Y como ha pasado en los capítulos anteriores, ningún sabio de Babilonia era capaz de descifrar el mensaje. No pudieron interpretar los sueños del rey Nabucodonosor y ahora no podían descifrar esta escritura en la pared. Entonces dice el texto que la reina le da una idea a Belsasar. Viene la reina y le dice, mira, no te turbes, creo que te tengo una solución. Hay un hombre que cuando Nabucodonosor era rey, ese hombre ayudaba al rey con sus sueños. Cuando el rey estaba turbado también, así como tú estás turbado, había un hombre que lo ayudaba. Y este hombre, de hecho, Nabucodonosor lo había puesto como jefe de todos los sabios. Ella estaba hablando de Daniel, pero como ya Nabucodonosor no era rey en Babilonia, ya Nabucodonosor se había muerto hace muchos años, para este momento, con toda probabilidad, Daniel había sido reemplazado de su puesto. Pero la reina se acordó de Daniel. Hay un hombre que tiene mucha sabiduría. Hay un hombre que tiene la capacidad de ayudarte. Y aquí el texto cuando dice la reina no era la esposa, sino su madre. Muy posiblemente era la hija de Nabucodonosor, según los historiadores. O quizás una de las viudas de Nabucodonosor, según otros historiadores. No lo sabemos, pero ella había escuchado de Daniel y ella pensaba que Daniel podía ayudarle. El rey lo mandó a llamar. Para este momento Daniel tenía quizás 85 años. Habían pasado muchos años desde la invasión de Babilonia a Israel. Ya Daniel era un señor mayor, tenía 85 años aproximadamente. Y dice el versículo 3, entonces Daniel fue traído delante del rey
Y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel? Ni se acordaba de Daniel o no lo conocía, no tenía idea de quién era. ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído, me han contado que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Me dijeron que tú me puedes ayudar. Hay una escritura en la pared que nadie me sabe decir qué significa, que me tiene loco, me tiene turbado. Tú me puedes ayudar, te voy a premiar, te voy a dar ropas reales, te voy a dar un collar de oro. Versículo 17. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: quédate con tu oro y con tu ropa, no me interesa. Tus dones sean para ti y da tu recompensa a otro. No me interesa eso. Eso no es importante. Yo te voy a leer la escritura. Leeré la escritura al rey y le diré la interpretación. Daniel era un hombre de Dios y no se movía por el dinero. El dinero no le interesaba. Yo te daré la interpretación. Ahora, antes de decirte el significado de esa escritura, déjame recordarte una historia. Te voy a contar una historia que ya tú te sabes, te la voy a recordar. Es una historia reciente, es una historia cercana a ti, tiene que ver con tu familia incluso. Hermanos, si Daniel inmediatamente le dice cuáles son los personajes de esa historia, Daniel le va a contar una historia, le va a recordar un evento que había sucedido en Babilonia, en la familia del rey Belsasar. Y Daniel entonces le cuenta la historia, versículo 18. Daniel le recuerda una historia. Y ahí, escuchen bien los personajes. Daniel se lo introduce de una vez. El Altísimo Dios, primer personaje. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor, segundo personaje de esta historia que te voy a recordar. Dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. El Dios, el Altísimo Dios, porque al final esto se trata de Dios. Al final esta es la historia de Dios. Todo lo que sucede en nuestra vida tiene que ver con Dios, con el Dios verdadero, con el Dios soberano, el Dios que pone reyes. Él puso a Nabucodonosor, él es el Dios que pone reyes y quita reyes. Él es el Dios que gobierna para siempre, el Dios que dirige la historia desde el principio hasta el final. Esto se trata de Dios, pues el Dios, el Altísimo Dios, puso a tu abuelo Nabucodonosor por rey. ¿Tú te acuerdas lo que pasó con tu abuelo? Déjame seguirte contando, versículo 19. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lengua temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba. Nabucodonosor era poderosísimo y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Él era un rey poderoso. Era el rey más poderoso del mundo. ¿Tú te acuerdas de cómo era tu abuelo? Que él era un rey orgulloso. Y hablando del orgullo, versículo 20, mas cuando su corazón se ensoberbeció, cuando ese abuelo tuyo se llenó de soberbia y su espíritu se endureció en su orgullo, dos pecados aquí, soberbia, orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Eso pasó con tu abuelo, ¿tú te acuerdas? Y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey y su cuerpo fue mojado en el rocío del cielo hasta que reconoció al Altísimo Dios, hasta que lo reconoció. Hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. ¿Tú te acuerdas de esa historia? ¿Tú te acuerdas de lo que pasó con tu abuelo? Recuerda lo que le pasó por su soberbia y por su orgullo. Hermanos, Daniel le está refrescando la memoria a Belsasar. Y el punto focal de su relato es el hecho de que Belsasar sabía todo esto y aún así tuvo en poco la gloria de Dios. Y Daniel va a continuar.
Hermanos, y es interesante que a partir de ahora, a partir de los versículos que vamos a leer a continuación, se menciona 14 veces, vamos a verlo ahora, los pronombres personales, tú o tus. Porque Daniel lo va a señalar directo a la cara. Daniel es valiente. Daniel es un hombre de Dios. Un hombre que Dios usa con poder. Y Daniel no tiene miedo de señalarle al rey, decirle la verdad en su cara. Se menciona 14 veces los pronombres personales tú o tus, implícita o explícitamente. Versículo 22. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón. Sabiendo todo esto, a pesar de que tú sabes lo que pasó con tu abuelo, no te humillaste. No humillaste tu corazón, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Tú tuviste en poco la gloria y la majestad de Dios, como si Dios es poca cosa. Te creíste que tú eras el gran rey, como tu abuelo, que también se creyó lo mismo. Te creíste la película, Belsasar, tomando en poco el nombre de Dios. Además de esto, sigue Daniel diciéndole, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Le diste las espaldas a Dios para adorar a esos dioses. Y el Dios en cuya mano está tu vida, porque Él es el dueño de todo y Él es el dueño de la vida. Él la da y Él la quita, y tu vida está en su mano, en la mano de ese Dios soberano. Y el Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Nunca lo honraste. Yo estoy seguro, amado hermano, que nunca nadie le había hablado a este rey de esta manera. Pero Daniel no tiene miedo. Daniel no tiene miedo de decir estas duras palabras. Daniel es valiente. La misma valentía que mostró Daniel en el capítulo 1 cuando no se comió la comida del rey que era ofrecida a los ídolos. Esa misma valentía la vemos aquí. Esa misma valentía que mostró en el capítulo 2 y en el capítulo 4 al interpretar los sueños de Nabucodonosor. La misma valentía de Daniel con Nabucodonosor cuando le dijo, tú, el Señor, te tiene una sentencia preparada. Y 12 meses después Nabucodonosor terminó como una bestia. Esa misma valentía de Daniel la tiene aquí, siendo ya un hombre de más de 80 años. El pueblo de Dios necesita hombres como Daniel. Hombres como Daniel, hombres de firmeza. Hombres que le importe más la palabra de Dios, la voluntad de Dios que el dinero. Hombres que no tengan miedo de hablar de Dios. Hombres valientes, hombres de integridad. Daniel le deja saber al rey, el conocimiento que tú tenías del proceder de Dios con Nabucodonosor agrava la magnitud de tu maldad. Hermanos, sí es terrible pecar por ignorancia, pero es mucho más terrible pecar con conocimiento. Y Belsasar había pisoteado el nombre de Dios a pesar de que sabía lo que Dios puede hacer cuando un hombre se llena de orgullo, aún sabiendo lo que Dios puede hacer con un hombre soberbio, como lo fue su abuelo. Y yo pienso, hermanos, cuando leo esta historia, en las personas que una y otra vez se exponen al evangelio, las personas que visitan la iglesia, que todavía no conocen de Dios, que escuchan acerca del evangelio, que escuchan acerca de Dios una y otra vez, que tienen conocimiento, que se le ha predicado, que saben, y aún así rechazan a Dios. Daniel le dice, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Será peor el castigo. Será peor. Y Daniel continúa diciendo entonces, versículo 24, entonces de su presencia fue enviada
Es Dios que envió esta mano. Ese Dios al que tú no honraste envió esa mano, la cual tú viste, la mano que trazó esta escritura, versículo 25. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esa es la escritura. Eso fue lo que escribió la mano. Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y Daniel le dice de una vez la interpretación. Escucha lo que esto significa. Esta es la interpretación del sueño, versículo 26. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Esa es la escritura. Esa es la sentencia. Esta escritura en la pared consta de 3 verbos en forma de participio activo. El primero, mene, que significa cortar o poner un límite, fijar un límite a algo. Y se lo repite 2 veces, queriéndole decir, Dios ha contado tu reino, Belsasar, y le puso un punto y final, una raya, hasta ahí llegaste. Tekel, pesar, falto de peso. Y el último verbo que aparece que significa romper algo. Dios te va a quebrar y va a quebrar tu reino por el pecado que hiciste, por tomar en poco su nombre. Este es tu final, en pocas palabras, y el fin de tu reino. El tiempo de la paciencia y la misericordia se terminó para ti. Qué terrible, qué terrible. Esa es la segunda escena de este texto. Finalmente, en tercer lugar, una noche de retribución. Los versículos finales de este relato, versículo 29. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro. ¿Para qué? Qué tontería, porque eso no sirve para nada. ¿Para qué iba a servir eso? ¿Qué iba a arreglar eso? Bueno, quizá como él lo había prometido, dijo, bueno, al final voy a cumplir con mi palabra. O quizá no pensó que lo que Daniel le dijo era muy en serio. Lo mandó a premiar. ¡Wow! ¡Impresionante! Me dijo la escritura en la pared. Pónganle ropas reales, pónganle el collar de oro. Y lo puso en una posición de preeminencia. Y lo mandó a proclamar que él era el tercer señor del reino. No servía para nada eso ya. Era tarde para eso. Versículo 30. La misma noche, ese mismo día, él no llegó al otro día, no amaneció. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Se murió ese mismo día. La paciencia de Dios llegó a su fin. Hasta ahí llegó. Se acabó el tiempo de la misericordia para Belsasar. Y el versículo 31 dice, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 72 años. En aquella misma noche se murió Belsasar. Y posterior a su muerte, el imperio medo-persa conquistó a Babilonia. Lo que fue el imperio más poderoso del mundo caería para no volverse a levantar jamás. Esto ocurrió en el año 539 antes de Cristo. Tal y como los profetas habían anunciado más de 100 años atrás, se cumplió tal cual. Como Dios mismo le mostró a Nabucodonosor en aquella visión de la estatua, aquella cabeza de oro que sería reemplazada por el pecho y los brazos de plata, ocurrió tal cual. Tal cual. La gran cabeza de oro fue reemplazada por aquellos pechos y brazos de plata que simbolizaban el imperio medo-persa. Ya Dios lo había anunciado. Jeremías habló de esto como 100 años antes, en el capítulo 50 y 51 de Jeremías. Y el Dios soberano que dirige la historia cumplió con su palabra. La profecía se cumplió. Belsasar murió esa noche y el imperio cayó. Una noche de retribución. Hermanos, la paciencia de Dios tiene un límite. Mi amigo, la paciencia de Dios tiene un límite. No menosprecies a Dios. No tengas en poco el nombre y la adoración a Dios.
No te llenes de orgullo, mi amigo, no te rehúses a entregarle tu vida a Dios. Él es un Dios de gracia, es un Dios de perdón. En su gracia vemos en las Escrituras que envió a su único Hijo a morir por nosotros en la cruz. Ese mismo Dios soberano que está en control de la historia, dice la palabra de Dios, que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. El Dios que dirige la historia diseñó un plan para salvar a los pecadores y Él nos llama al arrepentimiento una y otra vez, pero llegará el momento donde su paciencia se acabe y se derrame su ira sobre los pecadores. Aquellos que toman en poco el nombre de Dios y le rechazan, recibirán su ira. Amigo mío, Dios envió a su Hijo unigénito a morir por nuestros pecados para limpiarnos y nos llama al arrepentimiento. Él quiere que tú le recibas. Él es paciente. Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él es paciente, pero no lo dejes, no le rechaces, porque su paciencia se va a agotar contigo, como le pasó a Belsasar. Dios en su paciencia nos cuida. Dios en su paciencia, los que somos sus hijos, nos perdona. Dios en su paciencia nos guarda. Él quiere formar el carácter de Cristo en nosotros, mis amados hermanos, pero nunca tomemos en poco el nombre y la santidad y la adoración a Dios, porque su ira se puede derramar sobre nosotros. En Corintios, vemos en el Nuevo Testamento que ellos tomaban en poco la cena del Señor. Relajaban con eso. Y dice la Biblia que el Señor, algunos estaban durmiendo, unos enfermos y otros duermen. Y cuando dice que duermen, no era que estaban acostados en su casa, estaban muertos. La ira de Dios, tomar en poco las cosas de Dios, provoca la ira de Dios. Dios en su paciencia nos cuida, pero su paciencia no durará para siempre. Mi amigo, Él te ha permitido escuchar su palabra. Él es un Dios misericordioso, Él es bondadoso contigo, pero no le rechaces porque puede ser muy tarde. No tengas en poco las cosas de Dios. No te llenes de orgullo como este rey. Entrega hoy mismo tu vida. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta historia. Gracias por ser paciente con nosotros. Gracias por perdonarnos cada vez que pecamos, Señor. Ayúdanos a nunca tomar en poco tu nombre, tu santidad, las cosas de tu reino. Y si hay amigos aquí que no te conocen, sensibiliza su corazón para que ya no te rechacen más, para que no se llenen de orgullo, sino que puedan entregar su vida en esta misma hora. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti, a ser como Daniel, a ser hombres de integridad, a permanecer fiel a tu palabra y a tomar en serio, oh Dios, tu nombre, tu santidad y tu adoración. Gracias por esta historia que nos has dejado en tu palabra. Bendice a tu pueblo, Señor, que se reúne en este día. En el nombre de Jesús. Amén.